Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de YesToLife.academy. Yo soy Sheikh Halal, este es el podcast número 3 y vamos a hablar de un tipo de yoga. Pensaréis, ¿pero cuántos tipos hay? Pues un montón. Hoy vamos a hablar del yoga dinámico junto a Gorka. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Como os he comentado, hoy vamos a hablar del yoga dinámico y para ello hemos invitado a Gorka para que nos explique todo lo que necesitamos saber. Hola Gorka, ¿qué tal estás? Hola, Sei, qué bien, muy bien. Encantado de estar contigo aquí en Yes to Life. Súper bien. Muchísimas gracias, estamos encantados de tenerte como invitado. La verdad que me da a mí la sensación de que esta charla va a ser muy interesante para muchas personas porque digamos como la palabra yoga ya nos suena un poco a todos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tipo de yoga diferente. Antes de empezar, para los que obviamente no nos estáis viendo, Gorka está en un espacio natural espectacular. Eh, hemos hecho un poco la broma en el principio de que tiene todo cogido un poco con las ramas de que va pillando por ahí. O sea que vamos, todo muy, muy, muy natural y muy ecológico y muy, muy sostenido, ¿no? Sostenible. Sostenido y sostenible, exacto. Exacto. Bueno, pues antes de nada, Gorka, me gustaría que te presentes para las personas que no te conocen. Ujú, ujú. Soy Gorka Mateu, profesor de yoga dinámico desde el 2008, creo. Y encantado, ¿no? Estoy muy contento de estar en Yes to Life. Llevo quizás 12 años como profesor de yoga y 8 años instruyendo el método yoga dinámico y es lo que ha cambiado completamente mi visión sobre el yoga, mi forma de practicar yoga, mi forma de instruir yoga y lo que yoga significa para mí, ¿no? Es totalmente diferente a lo que he experimentado antes. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues si te parece, Gorka, vamos a empezar con las preguntitas porque, bueno, creo Ujú, que, como he comentado en el principio, creo que es un tema que le va a interesar a muchas personas porque el que ujú, más, el que menos ha practicado alguna vez yoga, aunque sea pues unos talleres así sueltos y demás, pero creo que ujú. este tipo de yoga va a cambiar, como has dicho, como bien has dicho, un poco la idea que tienen las personas sobre el yoga. Entonces, antes de nada, ¿qué es el yoga dinámico? El yoga dinámico no es en sí mismo un estilo de yoga, es una técnica para aproximarse a cualquier estilo de yoga y a cualquier práctica de física consciente. ¿Mm? Y es una técnica que nos permite eh, resistir la fuerza de la gravedad sin añadir más rigidez, sin añadir más exceso de información. Es una manera de movernos y de estabilizarnos en el espacio, ¿de acuerdo? Que responde a los principios fundamentales de la vida: dolor, placer, tensión, distensión, y a los principios fundamentales de la física, ¿de acuerdo? No está basado en ninguna escuela ni en ninguna doctrina o tradición, sino en la naturaleza de la propia vida, que es científica y que es natural. Muy interesante, la verdad, porque es la primera vez que alguien me explica algo del yoga sin meter la típica coletilla, ¿no? Holística, Mm, incluso, incluso religiosa, ¿no? Según si eres claro, budista y tal. claro, Mm, claro. Sí, es súper importante. Es súper importante porque el yoga está hecho para la libertad del ser humano. Está hecho para liberarnos, incluido liberarnos, fíjate, dejar de sentirse intimidados por las jerarquías espirituales, intelectuales o tradicionales. Incluso los propios maestros que te pueden guiar y te pueden enseñar, al final lo que cuenta es tu propia experiencia. Y tienes mm, que liberarte un poquito de intentar imitar a aquellos que sí encontraron cierta liberación a través de su propio camino y de su propio cuerpo, que va a ser diferente a tu propia experiencia. mm. Entonces, en este sentido, yoga dinámico es una aproximación muy limpia, muy precisa, incluso a veces puede parecer abstracta, porque intenta no usar todos estos
estas referencias esotéricas o místicas que pueden ser muy bellas y pueden ser importantes al principio, pero que al final te atan al final no tienes tu propia experiencia. Se trata de escuchar las sensaciones propias del cuerpo. Y las sensaciones son algo muy limpio y muy desprovisto de cualquier condicionamiento, de cualquier tradición, por mucho que las tradiciones y las experiencias de gente que estuvo en el pasado pues nos puedan inspirar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver, bueno, ahora viene la pregunta la más, digamos, directa, ¿no? ¿En qué se diferencia el yoga dinámico al yoga tradicional, al yoga que, bueno, que a todos nos suena, ¿no? Te lo voy a decir muy claramente y muy concisamente. El yoga dinámico está basado en el principio del placer y del dolor, es decir, en no usar el dolor como una forma de purificación. Yoga dinámico no es stretching, son estiramientos, ¿de acuerdo? No son acrobacias, no es circo, no es intentar hacer más, hacer mucho o hacer diferente. En realidad, yoga responde al principio fundamental de la vida, que es busca el placer, la expansión, el crecimiento. Y el yoga dinámico respeta profundamente la inteligencia del cuerpo, de todos los cuerpos, no solamente de las personas atléticas que pueden llegar a estirar su cuerpo de manera espectacular, sino de todos y cada uno de los seres humanos. Ya sea tengas una discapacidad o encuentres cierta dificultad para moverte, yoga dinámico lo que permite es encontrar un espacio de escucha del cuerpo. Y en esa escucha del cuerpo, hacer lo que ha de hacerse para que el cuerpo comience a recuperar su natural fluidez y su natural integridad funcional. De tal manera que vamos despertando las articulaciones de las muñecas, de los pies, de la pelvis, la columna, y poco a poco empezamos a recuperar esa integridad, esa fluidez y esa conexión de la mente con el cuerpo y del cuerpo entre sus diferentes partes. Y es totalmente revolucionario, es tan simple que es revolucionario, ¿de acuerdo? Es tan simple y tan revolucionario como escuchar el cuerpo y darle al cuerpo su tiempo. Darle al cuerpo su tiempo, repetir poco a poco asanas más sencillas que te van llevando a descubrir cómo se relaciona la pelvis con la caja torácica, cómo se relaciona tu respiración con tus movimientos, cómo tus movimientos pueden también calmar la respiración y cómo todo poco lo que estaba apagado y colapsado empieza a despertar y ganar vida y lo que estaba excesivamente contraído, incluido ciertas tendencias de la mente a intentar hacer mucho más, mejor, mejorarse, perfeccionarse, todo eso se va ajustando, recalibrando, gracias a practicar de una manera respetuosa al final y científica, ¿de acuerdo? No hace falta saber mucho de anatomía, pero sí los principios fundamentales de la física, la base, la estabilidad, la conexión, la mecánica de oposición de las fuerzas, cómo trabaja el cuerpo. Al final es algo que el cuerpo sabe hacer. Simplemente hay que darle el tiempo al cuerpo a través de que la mente reconozca las sensaciones del cuerpo. Que es un trabajo ímprobo, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Estamos muy acostumbrados a forcejear con el cuerpo, a pelear, a intentar imitar al profesor, a intentar imitar a la lámina de yoga. Y estamos muy condicionados a hacer mucho, a hacer fuerte, a hacer rápido. Y todo eso es un impedimento absoluto y completo al yoga, a cualquier estilo de yoga y a cualquier práctica espiritual. Y lo que al final, lo que estoy viendo por mi propia experiencia es que no solamente yoga, porque esto no solamente es algo de yoga dinámico, otras escuelas de yoga empiezan a darse cuenta de la importancia
de ser científicos y limpios y escuchar al sistema nervioso. Cuando veo la gente que hace Somatic Experience, es exactamente lo mismo que yoga, pero en una experiencia psicológica y terapéutica. Y cuando veo a otros que hacen educación, de repente que la educación se vuelve también, la educación creadora, creativa, también se basa en los mismos principios. No en imponer, ni en imitar, ni en forcejear, sino en permitir, esperar, experimentar y autorregularse una y otra vez hasta descubrir tu propia experiencia, tu propio viaje. Pues bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces, que el cuerpo es muy sabio y lo único que muchas veces deberíamos hacer es darle su tiempo y respetar sus tiempos, ¿no? Nunca mejor dicho, para que se dé cuenta, ¿no? Por sí mismo de lo que le viene bien y lo que le viene mal. Entonces, Gorka, bueno, después de esta explicación, que la verdad ha sido muy clara para que la gente vea un poco la diferencia del yoga dinámico de otras, ¿no?, técnicas del yoga, ahora me gustaría que nos expliques cómo se practica el yoga dinámico. Muy bien. Yoga dinámico se practica en ulola, se practica en sucesión de asanas, ¿de acuerdo? Como en un vinyasa. Al principio, sobre todo al principio, se practica siguiendo asanas muy sencillitas, donde calentamos el cuerpo, donde lo preparamos, donde recordamos, donde nos volvemos, sensibilizamos los músculos, y se practica siempre sincronizado con la respiración. Y esto es algo muy importante. No solamente en yoga dinámico, sino en tai chi, artes marciales, tiro al arco, cualquier cosa que necesite precisión, suavidad y sofisticación, siempre la respiración es una parte fundamental. Sincronizamos la inhalación normalmente con extensiones de la columna o flexiones hacia atrás, y la exhalación normalmente con flexiones hacia adelante. Sincronizamos la respiración y el movimiento para que también el sistema nervioso se regule. De hecho, uno empieza a pensar diferente cuando sincroniza su respiración. Se vuelve la mente mucho más clara y mucho más limpia, mucho más precisa. Y desde luego el cuerpo sale de sus habituales tendencias a ir deprisa o a apretar o a empujar, y naturalmente uno descubre la propia inteligencia intrínseca del cuerpo, la inteligencia celular, digamos la inteligencia animal que se revela la inteligencia mental, con lo cual entendemos esa unión de mente y el espíritu. El puente es la respiración, y la respiración en ningún momento se manipula ni se fuerza, sino se siente, se permite, se habilita y se sincroniza de tal manera que estamos siempre recordando la inhalación y la exhalación, pero ni empujamos las exhalaciones ni tiramos de las inhalaciones. Es un proceso muy natural. Y en este movimiento que hacemos, en estos ulolas, que pueden ser entre 1, 2, 5, 8, 10 asanas, poco a poco encontramos quizás el momento en que llegamos a quietud en alguna postura, gracias a que hemos estado en movimiento. El movimiento también permite suavizar las sensaciones, de tal manera que muchas veces no estás preparado para quedarte quieta en una postura, porque empieza a surgir dolor, molestia, y el movimiento hace que salgas con la exhalación o con la inhalación hacia otra postura, y las articulaciones van como volviéndose un poco más lubricadas, un poco más suaves. Y eso en cuanto a cómo practicamos. Muy bien. Bueno, ahora que sabemos cómo podemos practicar yoga dinámico, obviamente esto es una pequeña explicación teórica. Si os está interesando mucho este tema, no dejéis de entrar en yes2life.academy, donde vais a encontrar varios talleres prácticos con Gorka, que si no recuerdo mal van a ser los primeros que vais a tener disponibles, van a ser como unos 5 o así, con diferentes enfoques, y muy, muy, muy importante que sepáis que
es una calidad de, vamos, o sea, se ve genial, se escucha muy bien, son unas estructuras bastante fáciles para que podáis hacerlas donde Sí, queráis. para todo el mundo, para Claro, todo el muy mundo. importante eso es, decir que es para todo el mundo, que no va a ser algo muy complicado, que va a ser algo, digamos, accesible, ¿no? Para todos los que estáis Exactamente, sintiendo ahora eso. mismo el impulso, ¿no? De empezar Ujú, a practicar yoga ujú, dinámico, ¿por qué no? ujú. Y bueno, Gorka, sí que me parece súper interesante decir los beneficios de esta práctica para Vale. que la gente Bien, sepa, yo si empiezo a practicar esta técnica de ujú, yoga, ¿qué me voy a llevar, ujú, no? ujú. Pues mira, con esta pregunta es muy curioso, ¿no? Como uno puede juzgar la calidad de la enseñanza que recibe de yoga por la lista innumerable de beneficios que se le suponen al yoga. ¿Eh? Mm, Esa lista de beneficios que muchas veces es un corta y pega, o un teléfono estropeado de un maestro que le dijo a otro maestro que le dijo a esa persona lo que le beneficia, podría enumerar aquí todo eso listado casi como un lorito, ¿no? Cardiovascular, más flexibilidad, más fuerza, resistencia, claridad en tu vida. Voy a decir algo mucho más conciso y mucho más accesible y mucho más real y honesto, ¿de acuerdo? ujú. Te permite dejar de ser violento con la vida. Te permite empezar a ser generoso con la vida. Wow. Te permite empezar a ser respetuoso con tu cuerpo, con los demás. Te permite descubrir la pasión sin objetivo, la pasión sin ambiciones egoicas de, ay, quiero ser un buen profesor, quiero ser el mejor yogi del mundo, quiero tener un buen cuerpo. Estos son impactos, esos son consecuencias que suceden, pero puede que no sucedan, ¿de acuerdo? Lo más importante es tener una buena relación con el cuerpo y descubrir la propia naturaleza del cuerpo, que es suavidad, que es intimidad y que es amor. Y eso, el cuerpo es la mejor manera es la herramienta que tenemos más a mano y es la herramienta que más dañada tenemos, que más olvidada tenemos, que más confusión, que más ambiciones y vanidad genera o más desconexión y descuido genera. Y eso es lo que realmente lo que trae yoga dinámico es un profundo respeto hacia no solamente mi cuerpo, sino el cuerpo de los demás, hacia la mente de los demás, hacia tu propia mente. Por algo tan sencillo como activar las manos, los pies, alargar la columna, respetar el proceso propio de la respiración, es inmensa la cantidad de beneficios que tiene. Mm, Y quizás lo que dejas de tener es esta sed urgente de tener beneficios, esta sed urgente de encontrar el porqué. Se da por sí mismo. Es un producto del yoga, es una consecuencia del yoga, es calmar la sed de buscar, calmar la sed de obtener, de recuperar, de mejorar. Todo eso se va volviendo cada vez más y más y más invisible. mm. ¿Mm? Eso es lo que Bueno, genera. pues, joder, se dice rápido. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, Gorka. La verdad A ti, sí. que esta pequeña charla no, para mí ha sido súper, súper interesante. Bueno, yo soy la primera que no tenía ni idea de lo que es el yoga dinámico y la verdad que me encanta mi trabajo, esto lo digo siempre, pero lo voy a volver a decir, porque soy la primera que aprendo muchísimo y me pongo en la piel de los demás, los que hoy, por ejemplo, nos están escuchando, están yendo a trabajar, o están volviendo, o están fregando, cualquier situación de la vida cotidiana y estén escuchando que existe ¿no? una práctica que pueden hacerla desde su casa, desde donde quieran, con toda la facilidad del mundo y que les puede traer todos esos beneficios, que para mí uno de los más importantes y los más necesarios, digamos, es sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿no? Y dejar de exigirle tanto, dejar Eso es. Eso es. de poner en él la expectativa de Ajá. parecernos a unos mejores, Eso de es. conseguir una postura aquí como si fuese... Ajá.
Sí. pues trabajar y practicar desde la calma, ¿no? Desde la Ujú. convicción de que todo está bien y que los beneficios están ahí, por mucho que no mañana no te levantes haciendo el pino puente, ¿no? Hablando Ujú. como claro, ¿no? Así que Ujú. bueno, te doy las gracias, Gorka. Ha sido un placer Gracias tenerte hoy a ti, aquí. Sei, de verdad. Ya sabes que te vamos a invitar otro día para que nos expliques un poquito más sobre Ujú. algún Cuando quieras. beneficio en concreto. Ya sabes que yo estoy encantada de que formes Un, parte de la comunidad y un Estelar. placer. Y bueno, invitaros a los que nos estáis escuchando a que no dejéis de entrar en la página y ver los talleres de Gorka, que son espectaculares. Y que obviamente nos dejéis algún comentario, si os ha parecido interesante esta charla. Si queréis saber un poquito más, Ujú. nosotros ya sabéis que estamos encantados de daros todo lo que necesitáis y lo que nos vais pidiendo. Bueno, todo lo que nos vais pidiendo no sé, pero hacemos el esfuerzo. Bueno, un súper abrazo, Gorka. Muy bien. Infinitas gracias. A ti, Sei, a ti. Y nos Hasta vemos pronto. en el... Hasta Eso prontito. es. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo podcast. Un súper Ujú. abrazo. Esto ha sido YesLife.academy. Yo soy Sheikha y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.